En primer lugar, quisiera hacer una corrección con respecto al sermón del domingo pasado, cuando me refería a la santidad mayor, adjudicándosela a Moisés. En realidad es San Juan Bautista, porque la misma expresión de nuestro Señor lo dice, que no ha nacido hombre mayor de mujer, pero que en contraposición, el más pequeño del Nuevo Testamento es mayor. Entonces, con respecto a la santidad de San Juan Bautista, por lo que se colige de las palabras de nuestro Señor, y Moisés es el profeta más grande del Antiguo Testamento, mientras que San Juan Bautista fue profeta insigne de la primera venida de nuestro Señor, señalándolo con el dedo. Otra corrección, cuando me refería al hermano de San José, Alfeo o Cleofás, y en vez de decir Cleofás también me salió Cleto, que no tiene nada que ver. Es Alfeo o Cleofás, el hermano de San José, y de ahí el parentesco que había con Salomé, que era prima de nuestro Señor. Yo dije que era prima hermana, sí, a los ojos de todos, pero en realidad era simplemente prima, que ya es bastante. ¿Por qué prima? Porque San José y Cleofás eran hermanos, y su papá Jacob era hermano de Santa Ana, la mamá de la Virgen María. Entonces esas eran las tres cosas que quería corregir. Y como vemos, hoy festejamos la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor, que toma el lugar del domingo quinto después de Pentecostés, y la Iglesia asimila esta fiesta, hoy 1 de julio, que cae en domingo, como una fiesta de nuestro Señor, y por eso toma su lugar y no se conmemora el quinto domingo después de Pentecostés. Y vemos en el Evangelio de hoy cómo nuestro Señor en su agonía muere en la cruz, derrama su sangre. En el Evangelio se dice que se le dio vinagre, o otros dicen que era mezclado también con mirra. Eran sucedáneos para mitigar la sed, no como muchos piensan para hacerle sufrir más, sino como para mitigar la sed, esa tremenda sed en ese momento de la agonía, y que les quebraban las piernas, porque la muerte por crucifixión era una muerte que es producida por asfixia. Y para acelerar entonces esa asfixia, al no tener apoyos en las piernas para izarse, ahí rápidamente se produce el colapso mortal. Y nuestro Señor, vemos que se tenía que izar apoyándose en los clavos que tenía en la muñeca de las manos y en los pies, cosa que producía un dolor suplementario por la cercanía a los tendones. No nos podemos imaginar lo que era el suplicio de estarse izando cada vez que quería aspirar un poco de aire.
Eso solo es para que nos caigamos de terror del sufrimiento indecible de la muerte en la cruz, sumado todo el resto, la flagelación que no le dejaron ni un palmo sano, desgarrado completamente, y la corona de espinas y el lanzazo final. Pues bueno, todo eso muestra cómo no se pudo sufrir más en esta tierra como lo hizo nuestro Señor en la cruz. Y eso es lo que hoy quiere la Iglesia hacernos ver al festejar la preciosísima sangre, la sangre derramada por nuestro Señor en la cruz. Nos redime con su sangre, no con sangre de toros ni machos cabríos, ni cenizas de becerras, sino su propia sangre divina. Y la sangre es la vida. Sin sangre no hay vida. Y por eso separar la sangre del cuerpo es morir. Y eso es lo que se produce de modo sacramental en la misa. Esa separación sacramental, real, no física, pero sacramental y real, de la sangre, esa efusión sacramental de la sangre. Es el testamento de nuestro Señor sacramentalmente perpetuado. Esa es la importancia de la misa. Y por eso es el mismo sacrificio del Calvario, pero de modo incruento, es decir, sin derramamiento físico, natural. Pero hay derramamiento de sangre sacramentalmente. Los doctos y sabios dicen místico, pero esa palabra místico no es de un calibre teológico preciso, porque puede haber muerte mística y a mí no se me cae un pelo de la cabeza, porque es un término que se presta para todo. Puede sonar muy piadoso, pero no es de rigurosa calibre teológico. Hay que decirlo, porque las cosas son como son. Y si la Iglesia tiene teología es por algo. Otra cosa es que esa teología, lamentablemente, no es el patrimonio corriente del clero. Pero eso ya no es mi culpa. Y pues bien, vemos cómo entonces, con el festejo de la preciosísima sangre de nuestro Señor, estamos festejando también la Santa Misa, porque es uno y el mismo sacrificio. Y tenemos así en la cruz esa redención universal, ese rescate universal de todo hombre nacido de Adán. Es el rescate universal que incluye a la Santísima Virgen María, que fue preservada, pero que había una causa, un débito, pero que nuestro Señor, en honor a su Santísima Madre, la preservó. Y por eso la redención de Nuestra Señora fue preservativa y no, como en nuestro caso, liberativa.
Y esto es otra cosa de que también, desgraciadamente, una vez más, los teólogos tienen confuso en innumerables discusiones. Quieren salvar un aspecto de la verdad, pero no quieren salvar toda la verdad, que es de una amplitud mucho más de lo que no nos cabe en nuestra cabecita de seres humanos. Y de ahí también todas esas confusiones que hay. Pero que Santo Tomás lo vio claro, pero sus discípulos, que no le llegaban ni al tobillo, toman del maestro la mitad de lo que ven y la otra mitad pues a hachazos, como un carnicero que no tiene con qué otra cosa cortar o desmembrar lo que tiene entre las manos. Duele decirlo, pero es así. Y tenemos esa redención universal por todos los hombres. Pero desgraciadamente no todos nos salvamos. Misterio de misterios. La libertad falible del hombre que puede obstaculizar la bondad divina, no corresponder libremente al amor de Dios y condenarnos. Y por eso no todos se salvan, aunque sí muchos, pero no todos. Mientras que la redención sí es por todos. Y aquí, mis estimados hermanos, entramos en el problemita de la predestinación. Otro temita que se ha vuelto prácticamente tabú. Y digo eso porque, de hecho, el clero no habla, no predica. Es más, se les dice, cuidado, no vayan a meter la pata. Ojalá la metieran para que, con humildad, una vez que la han metido, se dediquen a estudiar. Y si no estudian, que no se metan, ni a predicar, ni de curas. Porque eso da vergüenza, mis estimados hermanos. ¿Y quiénes hablan de la predestinación? Los herejes. Y sin embargo, el tema se presenta, porque cae de su propio peso. Todos redimidos y no todos salvados. ¿Quién se salva? Los predestinados. ¿Y los otros? Los condenados. Como decía Calvino, Dios los crea para que se condenen. Qué bonito, ¿no? Y a los elegidos los crea para que se salven. ¿Y cómo sé yo que estoy del lado bueno, predestinado, y no del lado malo, condenado? Ah, por las riquezas, el oro. Eso me da la garantía de que está Dios conmigo. Entonces, si no tengo dinero, no tengo oro y soy un pobre miserable, soy un réprobo. Ese es el protestantismo judaico, porque hay que decirlo. La mentalidad calvinista, luterana, es judaica. Es un judío que se pone a pensar en términos de cristianismo, pero su judaísmo mental queda, como el famoso hecho de Job. Dejaste, perdiste todo lo que tenías, estás en desgracia de Dios. Arrepiéntete y Dios te volverá a dar
su gracia y con ellas las arras del dinero, el prestigio y el poder, que es lo que hoy mangonea el mundo. Mientras que el cristianismo dice que no. Con dinero o sin dinero, la gracia de Dios está. Y es más, en la pobreza se puede ejercer más fácilmente la virtud, porque ser un opulento rey y santo es muy difícil, aunque lo hemos visto y lo hubo en la grandiosa Edad Media. Pero hay que ser mucho más perfecto para santificarse con dinero y poder que en medio de la pobreza. No digo la miseria, porque en la miseria ni la virtud puede existir. Y pues bien, si miramos bien el problema, no está tanto en la predestinación, es decir, de los que se salvan, porque eso lo zanjamos de un solo golpe, diciendo que el que se salva por pura gracia y misericordia de Dios, y se acabó el problema. El problema no es si yo me gano la lotería, el problema es si no me la gano, el problema es si soy un réprobo. Si me condeno, y si me condeno es por mi culpa. Lamentablemente, los teólogos, una vez más, han enfocado el problema en la predestinación. Y si vamos al caso, el problema no está en la predestinación en sí mismo, está del lado de la condenación. Pero claro, como no se sabe bien explicar dentro del gran misterio que hay, porque es un misterio, como todo lo que toca a Dios es un misterio, si los que se salvan se salvan por Dios, ¿qué pasa a los que se condenan? Pero si vamos al caso, el problema está no en los que se salvan, sino en los que se condenan. Y los que se condenan por propia voluntad. Porque rechazan con su libertad defectible la gracia de Dios, que no le niega a nadie. Y por eso la gran regla de oro de Santo Tomás: Dios no niega a nadie lo necesario para su salvación. No dice ni la gracia, lo necesario. Y lo necesario para salvarse es la gracia. Claro que el problema teológicamente es complejísimo. Y los sabiondos dividen y subdividen. Y no voy a entrar yo aquí a hablarles de gracia suficiente, eficaz, conocimiento antecedente, consecuente de Dios, todas cosas que sirven o no sirven para nada, sino se sopesan con verdadera inteligencia y sabiduría dentro de los cánones de la Iglesia, sin entrar en esas disputas de teólogos mediocres, como le pasó a los jesuitas y a los dominicos, hay que decirlo. Y los dominicos enrostrándole su mediocridad a Santo Tomás, porque lo que dice Báñez es mitad Santo Tomás, pero la otra mitad es la mediocridad de él. Y los jesuitas, por otro lado, también queriendo defender otro aspecto. El uno quiere
defender el aspecto de la gracia y el otro el de la libertad. Y las dos van compenetradas. Toda herejía, en el fondo, ha sido defender una parte de ese equilibrio armónico de todo el misterio. Y aquí el misterio está la gracia de Dios y la libertad del hombre. Y lo que les ha hecho caer en ese error es que desgraciadamente no se percataron estos teólogos en que hay gracias divinas que pueden ser impedidas, mientras que hay otras gracias que son inimpedibles, que no pueden ser impedidas. Las unas son ordinarias y las otras son extraordinarias. Y Dios no está obligado a dar gracias extraordinarias donde esté supliendo permanentemente la defección innata de la libertad creada, que es defectible. Y hay un gran misterio. Lo corriente, lo ordinario es que Dios nos da las gracias ordinarias. Nos puede dar esas gracias inimpedibles, indefectibles o infalibles. Pero ya mi actuar es más divino que humano. Lo corriente, lo normal es que Dios me da un paquete de gracias supeditadas una detrás de las otras hasta la última en la primera, y de acuerdo al desenvolvimiento se van dando las otras hasta llegar a la última gracia final de la perseverancia. Y por eso el hombre defectiblemente, por su libertad, puede fallar, oponerse a la voluntad de Dios y condenarse. Evidentemente es un misterio. Pero de ahí a que no se pueda hablar, a que se haga un tabú de la predestinación, y después que enfocamos mal, porque el problema, ya ven, no es la predestinación, sino la reprobación. El problema no es que yo me gane el $1.000.000, sino que no me gane un centavo, que me condene. Porque no hay ningún problema en reconocer, sea del modo que sea, de la explicación teológica que le dé, que me salvo y nos salvamos por pura misericordia de Dios. Es evidente. Aunque le llamemos gracias eficaces o como le quieramos llamar, pero lo que no puede ser es que llamemos a unas gracias como si fueran ineficaces y esas fueran las simplemente gracias suficientes, como un revólver sin balas. Y a esa tontería llegan las discusiones teológicas. La gracia suficiente es eso, una gracia que no sirve para nada. Suficiente para no hacer nada. En ese ridículo han caído los famosos teólogos, y no de hoy. Eso ya lleva una discusión de 200, 300 años.
Porque a los teólogos de la iglesia le ha pasado lo que a los judíos con sus escribas y fariseos, tergiversando la teología, reduciéndola a su mísera intelequia pobre, y no teniendo la honestidad de cuando no se sabe me callo la boca y no sé, pero no me pongo a hacer distinciones racionalistas y estúpidas que lo que hacen es que no explican nada y dejan el problema. Y el problema está que hoy, de hecho, ¿quién se atreve a hablarle a los fieles de la predestinación? Si lo primero que decían en Ecón, no, ese tema no lo toquen. Y si eso es en Ecón, Dios mío, ¿qué queda de los demás? Y no vayamos al evangélico y a la gregoriana, la una la Universidad de los Dominicos y la otra de los jesuitas, porque cada uno parte en el pastel por la parte que le interesa, pero la verdad queda desgarrada. Y en el fondo no explican nada y hacen quedar mal a Santo Tomás. Y peor, hacen desesperar a la gente que piensa, porque el que no piensa le importa un rábano. Entonces, ¿qué me debe y nos debe de quedar claro? Que nos salvamos por misericordia divina, por la gracia de Dios, gratuita. Y nos condenamos por propia voluntad libre que se opone a la gracia de Dios, a la generosidad de Dios. Y Dios no nos obliga a que le amemos. Claro está que todo esto trae la discusión teológica si la predestinación es antes o después de prever Dios los méritos, post previsa merita o ante previsa merita. Y ahí se enredan los teólogos. Pero gracias a Dios hay gente como el padre Muñiz, eminente teólogo dominico, que no sigue las tonterías de sus hermanos y pone en relieve la verdadera doctrina de la Iglesia y de Santo Tomás y lo explica. Tan es así que en la traducción al castellano de la BAC de la Suma Teológica está todo esto que yo estoy de algún modo resumiendo y sobre el cual me baso, y no él solo, también Marinsola, otro eminente dominico en Friburgo. Pero estos no son lo suficientemente conocidos porque priman las disputas de escuela. Y así la verdad es eclipsada. Y por eso lo más sabio aparentemente es no hablar del tema y no tocarlo. Lamentable, pero es así. Entonces, mis estimados hermanos, que nos quede claro, sin entrar en todo ese lenguaje técnico que sirve de mucho y no sirve de nada, porque todo depende del contenido. Si no, estamos igual que los médicos, que empiezan a veces a hablar con términos científicos para que nadie le entienda, pero no saben en qué consiste la enfermedad.
y otros sí pueden saber y usan la misma terminología. Entonces la cuestión está, ¿qué hacemos con los términos técnicos o no? Con los conceptos. Y cómo se equilibran y se conjugan en el misterio de la verdad divina. Sin querer todo explicar, porque misterios son y no se pueden abarcar. Entonces, que nos quede claro, nuestro Señor muere en la cruz por todos, todos redimidos, y sin embargo, no todos se salvan. Y Dios quiere que todos se salven, porque si no, no se hubiera muerto por todos. Y los que se salvan por misericordia divina, por la gracia de Cristo, opere como opere. Y los que se condenan, todos aquellos que se oponen a esa misericordia de la gracia de Dios, que le dan la espalda. Ese es el misterio de la libertad creada, tanto angélica como humana, que puede decir no. Y la libertad no está en decir no. Debiera de decir sí, siempre al bien y no al mal. Pero ahí está el problema de la defectibilidad humana, que puede fallar en la consecución de ese bien, de ese fin. Y por eso se inserta el mal, que es causado por la defectibilidad de la libertad humana. Y no como los maniqueos, que creían que había un Dios del bien y otro del mal. O Calvino, que de esos dos dioses maniqueos hacía uno, el mismo Dios, una parte para los buenos y la otra para los malos. Entonces unos son creados para el cielo y otros para el infierno. Pues bien, vemos entonces cómo sí se puede hablar, pero claro, para hablar hay que saber y hay que estudiar. Y lamentablemente, mis estimados hermanos, el clero se dedica a todo menos a estudiar la sagrada teología, la ciencia divina de Dios. Y pontificando en el nombre de Dios, oscurecen a Dios. Por eso no nos extrañe que existan todos estos desmadres que hoy vemos en la iglesia. Esto es un cúmulo de errores tras errores que no fueron corregidos a tiempo. Pero Dios todo lo permite, porque Él no quiere el mal, permite el mal. Él quiere el bien, pero lo permite, para demostrar por encima del mal la sobreabundancia de su gracia y de su bondad. Pero eso solamente lo ven los elegidos, los que son de Dios. Y el que no lo ve es un réprobo, pero no porque Dios lo condene, sino porque yo me condeno a mí mismo. Y
Y Dios no puede hacer que yo me salve actuando mal, como no puede hacer que yo me condene actuando bien. Supuesta, claro está, la gracia de Dios. Y aunque Dios sabe infaliblemente desde toda eternidad qué va a pasar, qué misterio, Él sabe exactamente quién se condena y quién no. Yo espero no condenarlo, pero Él sabe. Y así cada uno de nosotros. Pero el que se condena es por su culpa. Y el que se salva es por misericordia de Dios. Y no creer que vale viva la pepa. Si Dios sabe que me voy a salvar, haga lo que haga, me salvo. Pues no, porque tengo que obrar bien. Es un misterio. Y uno de los grandes misterios. Pero eso nos obliga a reflexionar con verdadera humildad, dejarnos de disputas teológicas estúpidas, imbéciles y mediocres. Y más vale decir, no sé, no me lo explico, que hacer escuela de mi error. Y en eso cayeron los dominicos y los jesuitas, las dos congregaciones eminentes de la iglesia. Y hasta el día de hoy, a ninguna de las dos se les puede dar la razón. Y lo peor del caso, que hacen quedar mal, en ese caso los dominicos, al mismo Santo Tomás, que no tuvo, desgraciadamente, discípulos a la altura. Pues bien, mis estimados hermanos, que la fiesta de hoy, de la preciosísima sangre de nuestro Señor, nos haga ver esos inefables misterios de la bondad y de la misericordia divina derramada en la cruz con su sangre, y que esa sangre es el testamento que firmó nuestro Señor sacramentalmente en la última cena, y que hay que perpetuar hasta el fin de los tiempos en la Santa Misa, sin motu propio maldito e impío, que me hace legalizar a mí la misa bastarda protestante y adultera el testamento de Cristo, de la sangre de Cristo. Es una soberana estupidez lo de los 4 obispos, porque los 4 han aceptado ese error, y de ahí su maldición hasta que no se corrija. Y eso se lo digo en el nombre de la Iglesia. Si ellos no reconocen que claudicaron con el motu propio, que reconocieron la misa bastarda como la legal y ordinaria, mientras que la otra extraordinaria y esporádica, no va a haber salvación para ellos. Están condenados
aunque tomen las posiciones que tomen, aunque entre ellos se contradigan, aunque ahora no se le permita a Monseñor Williamson asistir al capítulo, que prueba que Monseñor Felé está hecho un gurú insoportable, se cree cuasi divino, le aplica un canon que no corresponde, y el otro que no tiene la virilidad de decírselo en la cara. Yo no defiendo ni al uno ni al otro, a los cuatro los condeno con la preciosísima sangre de nuestro Señor que ellos han conculcado y diciéndoles mentiras a los fieles. El daño ya está hecho, mis estimados hermanos. Poco importa si Monseñor Felé firma o no firma. Él ya se dejó manosear. Es como la virgen doncella que fue desflorada. Poco importa que salga o no preñada. Él fue muy lejos. Él ha perdido la virginidad de la fe. Ese es el pecado de Monseñor Felé, del padre Smithberger y de todos sus estúpidos e imbéciles secuaces. Llámense Gregoire Cellier, Labé Laurence, Alain Nelly, Duchalar y todos los que no puedo ahora nombrar porque se me escapan a la memoria. Es vergonzoso. ¿Con qué honor van a festejar la fiesta de hoy? ¿Con el motu propio? Imposible. Y para colmo, reconociendo que estaban excomulgados. Y esas dos cosas se le han hecho tragar a los fieles, imbecilizando a los fieles, participándoles de su estupidez teológica, doctrinal. Alguien tiene que decirlo, mis estimados hermanos. Yo lo lamento. No me puedo callar. Alguien tiene en la iglesia que dar la cara y dejarnos de tonterías. Es lamentable el panorama, pero es una vez más apocalíptico, lo que nos hace pensar en el pronto retorno de nuestro Señor, porque esto ya no lo arregla nadie. A la fraternidad San Pío X no la compone ya nadie. Todos están de algún modo o de otro contaminados de liberalismo y de estupideces. ¿Y por qué lo digo? Porque si no fuera así no hubiera pasado lo que pasó. Todos hubieran reaccionado virilmente, pero todos estaban eunucos, incapaces, mentalmente hablando. Y aún los obispos que hoy están en contra, como Monseñor de Galarreta, Monseñor Williamson y Monseñor Tissier. Ninguno considera la realidad apocalíptica de esta crisis. Creen estúpidamente que es una más, que se va a arreglar dentro de 20 o 30 años, como dice Monseñor Tissier. Pues bien, mis estimados hermanos, sepamos valorar la sangre de nuestro Señor,
porque de nada sirve festejar la preciosísima sangre y aceptar el motu propio. Es una defensa. Por eso hay que recurrir a la Santísima Virgen María para mantenernos firmes al pie de la cruz y así aprovecharnos de esa sangre derramada por nuestro Señor, en la cual todos los días nos lavamos en ellas para santificarnos y poder salvarnos. En nombre del Padre, del Hijo.